The promises of God demand that Christ return. The words of Jesus demand that Christ return. The testimony of the Holy Spirit. Les quiero compartir un mensaje importante, reaccionar a una parte de la enseñanza del pastor John MacArthur en un video anterior en referencia a la escatología, al arrebatamiento de la iglesia. Compartí un video y ese video puede encontrar debajo de este video, donde compartía que el evento que esperamos nosotros como la iglesia de Cristo es el arrebatamiento de la iglesia. Ese es el evento próximo que tiene que ocurrir escatológicamente hablando. Entonces, como cristianos en este mundo, debemos aplicar la escritura, y MacArthur dice, Tito capítulo 2, que nosotros como la iglesia de Cristo estamos en este tiempo. Fíjese, Tito capítulo 2, versos 2 y 13. Esto MacArthur lo citó antes de que veamos esto que le traigo. MacArthur citó Tito capítulo 2, versos 2 y 13. Fíjese qué importante entender esto. Dice la palabra, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, estas buenas obras van a continuar hasta que Cristo venga por nosotros y nos lleve. Vamos a escuchar cómo MacArthur deja claro lo siguiente. Las promesas de Dios exigen que Cristo regrese. Es una promesa que está bien establecido en las Escrituras. Escuchemos. The promises of God demand that Christ return. The words of Jesus demand that Christ return. The testimony of the Holy Spirit in Scripture demands that He returns. The plan for the church demands that He return to take His bride to be with Himself. 2 Corinthians 11:2, He's coming to get His bride and take her to glory. The corruption of the world demands that He comes to judge and destroy the ungodly. The future of Israel demands it. There is to be a time in the future when Israel is brought into the promises of God by virtue of the new covenant. The vindication of Christ Himself as the triumphant King demands it. That the last... Vamos a ver cómo continúa MacArthur y luego voy a volver para reaccionar y comentar algo importante. Veamos cómo continúa MacArthur. ¿Cuál es el punto? The last chapter of Jesus will not be the one that ended at the cross. This is the final glory of Christ. The destruction of Satan demands it as well. The Son of God appeared to destroy the devil, destroy the works of the devil. So Christ is coming, and I've just kind of laid out all these scriptures just to give you that one strong conviction. We have to live in the light of Christ's coming. Hold lightly to the things of this world. Set your affections on things above and not on things on the earth. Amén y amén y amén. Este es el punto por el cual quise compartir esto con ustedes. Fíjese, MacArthur dice que ha presentado muchas escrituras y parte de esas escrituras también reaccioné en ese video anterior que le comenté al principio. Veamos esta parte, este es el punto. Tenemos que vivir a la luz de la venida de Cristo. Tenemos que vivir a la luz de la venida de Cristo. Y esto he comentado varias veces. Dice entonces MacArthur, aférrate ligeramente
aférrate superficialmente a las cosas de este mundo, porque no estamos llamados como cristianos para arraigarnos, para amar este mundo, para deleitarnos en los placeres mundanos, o para hacer tesoros en este mundo, o para codiciar este mundo. No estamos como cristianos en este mundo para eso. Estamos con un propósito específico en este mundo, que es proclamar las buenas nuevas del Señor Jesús. Y siguiendo eso, esperando ansiosamente, gozosamente, la venida del Señor Jesús para llevarnos a nosotros como cristianos que verdaderamente hemos nacido de nuevo. Para eso estamos en este mundo. Fíjese lo que dice MacArthur: aférrate ligeramente a las cosas de este mundo. Poned vuestros afectos en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Es claro lo que dice el pastor John MacArthur. Entonces, MacArthur compartió alguna escritura que les quiero compartir rápidamente. Por ejemplo, MacArthur dice en los clips que vimos, en estos dos clips, por ejemplo, cita 2 Tesalonicenses. 2 Tesalonicenses, cuando dice en el verso 7, al final del verso 7 de 2 Tesalonicenses capítulo 1, verso 7 dice: cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Esto se refiere a la segunda venida del Señor Jesús como juez. Esto ocurre, y esto tenemos que entender, porque sabemos que tenemos diferencias en escatología con muchas posiciones bíblicas. Entonces, les quiero compartir, vamos a ver aquí un momento. Aquí tengo una pequeña guía. La segunda venida de Cristo, que es al final de la gran tribulación. A este tiempo se refiere, y aquí tenemos, por ejemplo, tenemos el comienzo de la iglesia, tiempo de la iglesia, luego resurrección y arrebatamiento, luego comienza la tribulación y gran tribulación, luego al final viene el Señor Jesús, luego tenemos el reino milenial, reino de justicia en la tierra. Esto también he hablado de esto en un video anterior en relación a este tema escatológico del arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Entonces dijimos que el próximo evento que viene al mundo es este tiempo, el tiempo de el arrebatamiento de la iglesia. Este tiempo viene al mundo, luego, una vez que ocurra esto, se desencadena y comienza el tiempo de tribulación. Así que aquí 2 Tesalonicenses capítulo 1 verso 7 se refiere a la segunda venida de Cristo como juez. El arrebatamiento de la iglesia, en el contexto de 1 Tesalonicenses capítulo 4, nosotros no vemos en ninguna parte que Pablo nos habla de un tiempo de ira, de que vamos a ser juzgados. No. El tiempo del arrebatamiento de la iglesia, que es un misterio que fue revelado en el Nuevo Testamento, y lo dice claramente el apóstol Pablo en primera de Corintios capítulo 15, un misterio. Primera de Corintios capítulo 15 verso 50 en adelante, vemos que el arrebatamiento de la iglesia fue un misterio. En el Antiguo Testamento era un misterio, nunca se habló de eso. Se reveló al apóstol Pablo por el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, específicamente en 1 Corintios capítulo 15 vemos claramente eso. Entonces, y aquí, luego, en el capítulo 5 de 1 Tesalonicenses, también vemos que la palabra de Dios dice que Dios no nos ha puesto en este mundo para ira. Dios no nos va a dejar en el tiempo de la tribulación. Las otras posiciones escatológicas enseñan, por ejemplo,
el post-tribulacionismo enseña que la iglesia, por ejemplo, vamos a ver rápidamente aquí. A ver, déjenme ver. El post-tribulacionismo, vamos a decir que no cree en el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, ¿qué sería los amilenialistas? Los amilenialistas no creen en el rapto de la iglesia. No cree como nosotros creemos, o como lo cree el pastor John MacArthur. El pastor John MacArthur tiene esta posición escatológica que vemos aquí. Aquí. Esta es la posición escatológica que enseña el pastor John MacArthur. Pero los amilenialistas, vamos a ver aquí si lo puedo dibujar un momento. Los amilenialistas, vamos a ver un momento. Esto no tenía planeado, pero bueno, el Espíritu Santo. Amilenialistas son post-tribulacionistas. Los amilenialistas son post-tribulacionistas. Estos son etiquetas simplemente para identificar un grupo de personas o un grupo de personas que enseñan una posición escatológica diferente a la premilenial, que es pretribulacional. Pero vamos a ver aquí un momento, quiero dejar claro esto. Tenemos los amilenialistas que son post-tribulacionistas. No sé si escribí bien aquí, post-tribulacionistas. Post-tribulación también puede ser. Entonces, el amilenialismo, que es post-tribulación, post-tribulación significa que Cristo viene al final de la tribulación. Así que vamos a quitar esto porque también los amilenialistas no creen en un reino milenial, así que prácticamente no creen en nada, escatológicamente hablando. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, vamos a ver aquí, lo voy a encuadrar esto. Vamos a ver. Los amilenialistas, déjenme colocar esto atrás. Ahí. Bueno. Los amilenialistas son post-tribulacionistas. Los amilenialistas no creen en un reino milenial. No creen en un rapto antes de la tribulación. No creen en un rapto prácticamente, porque ellos dicen que el rapto en realidad es la segunda venida. Es decir, hay una mezcla allí que no se entiende y ellos no pueden probar con las escrituras. Entonces, básicamente, para los amilenialistas que son post-tribulacionistas, la iglesia va a estar en la tribulación y en la gran tribulación. Esto que ve aquí, vamos a ver. Esto que ve aquí es lo que creen los amilenialistas y son post-tribulacionistas. Pero nosotros, si usted sigue este canal, si usted sigue las enseñanzas de MacArthur, nosotros estamos bajo la etiqueta premilenial. Somos pretribulacionistas. Es decir, creemos en un rapto previo, creemos en un rapto, en un arrebatamiento previo a la tribulación. ¿Se entiende? Entonces nosotros, y la posición del pastor MacArthur es premilenial. Premilenial, somos pretribulacionistas. Este es nuestro esquema escatológico, nuestra guía bíblica escatológica. Entonces aquí vemos claramente la diferencia que hay. Hay una
podríamos decir que hay una diferencia abismal. Pero nosotros entendemos que tenemos una muy buena base bíblica para probar con la Escritura, con la sola Escritura, de que podemos probar que el arrebatamiento de la iglesia es un evento único para la iglesia de Cristo. Y la segunda venida de Cristo al final de la tribulación es Cristo viniendo como juez. Eso hay que entender. Nosotros, Dios promete para con nosotros como la iglesia de arrebatarnos. Entonces, dice John MacArthur claramente que nosotros debemos vivir, como dice aquí, esto es el punto. Tenemos que vivir a la luz de la venida de Cristo. Y también vimos en el clip número 1 que MacArthur cita algo importante también. Vamos a ver un momento para finalizar, para ir finalizando. Quiero mostrarles algo en la Escritura. In Scripture demands that he returns. The plan for the church demands that he return to take his bride to be with himself. 2 Corinthians 11:2, he's coming to get his bride and take her to glory. The corruption of the world demands that he comes to... Esta parte es a lo que se refiere MacArthur con la segunda venida de Cristo como juez. Por eso dice aquí, la corrupción del mundo exige que Él venga a juzgar, que Jesús venga a juzgar y destruir a los impíos. Y eso vemos, por ejemplo, déjeme buscar, hay más escritura, pero aquí vemos claramente, en 2 Tesalonicenses, capítulo 1, verso 7, vemos, cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, fíjese aquí, atención, llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A esto, por ejemplo, MacArthur se está refiriendo. La corrupción del mundo exige que Él venga a juzgar y destruir. Y aquí también tenemos Israel, el tiempo de Israel, el futuro de Israel lo exige. Y esto, por ejemplo, vemos en Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, fíjese que dice la Escritura. Romanos capítulo 11, verso 25 dice que porque no quiero, dice el apóstol Pablo, que ignoréis este misterio. Aquí aparece la palabra misterio. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, la iglesia. Y luego todo Israel será salvo como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Recuerde que la tribulación, el tiempo de la tribulación se conoce también como el tiempo de angustia de Jacob. Y eso vemos en el Nuevo Testamento. Usted siempre entienda que el arrebatamiento de la iglesia nunca se reveló en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento usted siempre va a ver que Jesús viene como juez, que viene incluso a pisar la tierra. Siempre es lineal la venida de Cristo en el Antiguo Testamento, lineal. Pero cuando entramos en el Nuevo Testamento y Pablo nos habla de ese misterio en 1 Corintios capítulo 15, de repente vemos a Jesús viniendo pero en el aire, no pisando la tierra. Entonces, vemos la venida de Cristo lineal en el Antiguo Testamento y de repente vemos que esa línea se vuelve hacia arriba. Y ahí donde vemos el misterio del arrebatamiento de la iglesia en el aire, donde claramente en 1 Tesalonicenses capítulo 4 el Señor Jesús viene en el aire, no toca la tierra
como leemos en Mateo 24, donde vemos a Jesús tocando tierra, pisando el monte. Entonces, eso hay que entender. Entonces aquí vemos claramente que el tiempo de Israel será en el tiempo de la tribulación y la gran tribulación. Así que les quería compartir esto brevemente, pero siempre se me paso de tiempo. Aquí está, habrá un tiempo en el futuro cuando Israel, dice MacArthur. Veamos. Vamos a ver desde aquí. The future of Israel demands it. There is to be a time in the future when Israel is brought into the promises of God by virtue of the new covenant. The vindication of Christ himself as the triumphant king demands it. Amén. Entonces, el del propio Cristo como Rey triunfante así lo exige. Y vemos aquí una vez más, a ver aquí. En Romanos estábamos. Entonces vemos aquí que dice: el tiempo de Israel será en el tiempo de la tribulación y gran tribulación. Aquí vemos la palabra pacto. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que les quería compartir esto, que nosotros como la Iglesia de Cristo, como dice y enseña el pastor John MacArthur, estamos en este tiempo de aguardando, Tito capítulo 2 verso 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que espero que comparta este video, que le dé me gusta, que comente qué usted piensa de esto que le he compartido a ustedes. Saludos y bendiciones.